Fernando, ¿querés agregar algo superador a esta conversación? Tiene que ser superador. Si emparda, gana la banca. Si me tenés un poquito de paciencia, hago un breve resumen de lo que habría que haber hecho y lo que hizo el gobierno, que fue todo lo contrario. Habría que haber previsto y visto el tema de Seiza, dijeron no se preocupen, acá no pasa nada, no llega. Después el año pasado, que no había vacunas, había que haber testeado. Se testeó, fue uno de los países que menos se testeó. Había que haber administrado con cuidado la cuarentena. Yo escribí en mayo del año pasado, hace un año, un artículo cuyo título era "La cuarentena es un recurso escaso". Y lo comparaba con la quimioterapia. Vos no le podés dar todos los días quimioterapia, tenés que administrar. Metieron la cuarentena más larga del mundo, cerraron un año las escuelas. Este año, lo mismo. ¿Cuál era el remedio de este año para salir? Las vacunas. No compraron vacunas, entre las que se compraron se chorrearon unas cuantas. Con respecto a la cuarentena, había que apelar a la responsabilidad de la gente, explicar qué cosas contagian y qué cosas no, en vez de sembrar el terror difuso, y además dar el ejemplo. Es decir, el mismo gobierno que te aterrorizaba y te sigue aterrorizando con el problema sanitario, el presidente a los abrazos con Moyano, a los abrazos con Gildo Infran. Perdón por el lapsus, la vicepresidenta de la Nación inaugura las sesiones este año. Te recordarás que yo le grité, ponete el barbijo. Sin barbijo, fue directamente sin barbijo. ¿Qué ejemplo viene? ¿Con qué autoridad el gobierno que hace todas estas cosas, después el presidente se contagió? Dice, no, si yo tomé todas las prevenciones, están todas las fotos ahí. Para mí, ¿con qué autoridad le puede decir a la gente que no tiene hoy para comer, que no tiene más, que tiene que mantenerse en la casa? Es una locura, hicieron todo al revés. Bien, la situación es paradojal, porque hay dos verdades, seguramente todo el mundo comparte, pero uno diría que el gobierno gestionó mal, muy mal, las vacunas, los testeos, etcétera. Se gastó, como decís vos, este recurso escaso que es la cuarentena. Todo es verdad. Y también es verdad que las terapias intensivas están rebalsadas y que ya todos tenemos gente conocida que la pasó muy mal, si no es que pasó de largo. Pero no lo vas a evitar con este tipo de medidas, porque como te dijeron, cerrar los restaurantes. A ver, ¿por qué un restaurante que tiene las mesas al aire libre no puede? Eso no contagia. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la gente tiene prohibido ir a la plaza? Yo suelo salir de mi casa con la bicicleta y dar una vuelta de 1 hora, llego con barbijo, ando en bicicleta para cuidar eso y no puedo. Sí se puede ir a la plaza. Eso no lo evitás, porque lo que causás es lo contrario. Vos cerrás el restaurante y hay una fiesta privada. Entonces, lo que hay que hacer es explicar bien de una buena vez qué es lo que contagia. Contagian los ambientes cerrados, la falta de circulación, la falta de barbijo y la falta de distancia social. Eso es lo que contagia. Todo lo demás, y hay que tratar de mantenerlo abierto, hay que apelar a la inteligencia y a la responsabilidad de la gente. Hablemos... No estas medidas absurdas, fascistas. Hablemos a propósito de vacunas, de la denuncia de Patricia Bullrich, la contradenuncia que va a llegar del presidente y de Ginés González García sobre la acusación de el pedido de alguna forma de coimas o contraprestación hipotética del gobierno a Pfizer. Digo, hablemos de Patricia Bullrich, que estuvo hace un ratito con Carolina Moroso aquí en TN Central. ¿Cuál es tu posición? Porque muchos dicen, le dio letra al gobierno, le permitió en un momento donde en el tablero de ajedrez estaba hackeado, salir del jaque y contraatacar. A mí me parece todo lo contrario. En primer lugar, Patricia no dijo que le habían exigido coimas. Lo que dijo es que le habían exigido un socio local, con motivos evidentes, ¿no? Ya tienen a Sigman por un lado y lo tienen a Figueiras por el otro lado con la vacuna china. Y cuando uno revisa la secuencia es muy evidente. El 10 de julio del año pasado, el presidente anunció el mundo nos eligió para hacer los test de vacunas. Reunión con Pfizer y con los representantes locales de Pfizer. 15 días después, otra reunión donde Pfizer le ofrece, como es práctica, porque no fue es práctica que cuando vos tenés uno de los testeos más masivos del planeta, le ofreces situaciones preferenciales y posibilidades de adquisición preferenciales de ese país. Les ofrecieron comprar entre 13,3 millones de vacunas, 13, 14 millones de vacunas. Ahora vos pensá la dimensión de eso. Con vacunación doble estamos hablando de 6, 7 millones de vacunados. ¿Sabés cuántos llevamos vacunados dobles? 2,5 millones.
Es decir, irán a entregar en el 2020. No, digamos, Es decir, 5% de la población deberían con el esquema haber completo. el triple de lo que vacunaron hubieran vacunado. De los 70.000 que murieron, casi todos sin vacunarse, ¿cuántos hubieran salvado? Eso constituye una prueba. Lo que estamos diciendo es que en una jugada del ajedrez político, ahí juega una ficha o mueve una pieza Patricia Bullrich y permite que el gobierno contraataque. Mirá, esto de que el gobierno atacando a una ciudadana que no tiene ningún cargo es muy expresivo, porque lo que hay es una maniobra de intimidación. Yo te puedo contar las intimidaciones que sufro yo, que soy un personaje de segunda línea, así que imagínate, digo, es una maniobra directa de intimidación. La verdad es que Alberto, que le parece normal el vacunatorio VIP, dice mi amigo Ginés García, qué gran pérdida, y no se le ocurre investigar a sus funcionarios, presenta un juicio. Bienvenido ese juicio. Bienvenido. Bienvenido, porque creo que va a ser la oportunidad de que se aclaren las cosas, a ver qué es lo que pasó. Si le pidieron, vos fijate que el comunicado de Pfizer no desmiente nada de lo que dice Patricia Bullrich, al contrario, dice, nosotros no trabajamos con representantes locales o con intermediarios locales, que es lo que dice Patricia, le pidieron a Pfizer un intermediario local. Ahora, no es solamente Pfizer, porque después nos acusan de lobistas de Pfizer. A ver, primero, Pfizer no tiene ninguna necesidad del mercado argentino, le sobran mercados en todo el mundo. El mercado argentino es así chiquitito y lo único que trae es problemas generalmente, como se está viendo. Ahora, ¿por qué motivo querría meterse acá o tener a alguien que forzara acá? El problema es el contrario, los que querían un monopolio de la vacuna eran ellos, el gobierno. Le estuvieron atrás de ese ofrecimiento de Pfizer, que es del 28 de julio del año pasado, 15 días después, y mientras cajoneaban esa oferta, y no solo a Pfizer cajoneaban lo de COVAX también, que podían, con la Organización Mundial de la Salud, podían optar por vacunar al 50% de la población. ¿Por qué Espera, déjame terminar COVAX? esto. ¿Qué sale? Sí. Déjame ir al punto. Dejan Pfizer a un costado, dejan COVAX a un costado, Moderna en la negociación, se la pierden, Uruguay 1 millón de vacunas. ¿Y qué es lo que anuncia el presidente el 28 de julio? Es decir, 15 días después de ese 28 de julio que tuvo el ofrecimiento, que la Argentina va a producir la vacuna de AstraZeneca en los laboratorios del glorioso empresariado nacional encarnado en Hugo Sigman, que se iban a producir de 150 a 250 millones de dosis y que con eso se iba a vacunar toda la patria grande junto con México, iban a vacunar toda la patria. Esto es textual, son todas declaraciones de Alberto, por supuesto nadie se acuerda porque dijo tantas barrabasadas desde entonces que de esto nadie se acuerda, y a eso apostaron. Apostaron a eso, se quedaron sin vacunas cuando el proceso de AstraZeneca se paró porque justamente era complicado. Pfizer no quería deslocalizar, quería producir todo en un mismo lugar. Esto se hace en Argentina, esto se hace en México, el otro lo hacemos acá, se les paró todo y se quedaron sin vacunas. Y ahí salieron corriendo a buscar al amigo Putin y a los amigos chinos. Y ahí estamos, sin vacunas en el medio del momento. ¿Pero vos creés que hay una cuestión ideológica en esta decisión o una cuestión vinculada a un negocio turbio? Todo junto. Todo junto. Está claro el intento de crear un monopolio para que trabajen los empresarios amigos. Sigman, después Figueiras, ahora Sigman también parece que va con la China. Les van a pedir pruebas porque en la justicia. Si vos sos Pfizer, claro, y sos una empresa norteamericana, a vos el mercado argentino no te interesa, no vas a pagar coimas. Saquemos a la cuestión moral, pero no vas a pagar porque no te conviene correr semejante riesgo de que Fernando, te suspenda la acción en Nueva York. Déjame contarte... Ahora, si vos tenés un socio local, si vos creás un socio local, es otra cosa, ¿no? Bien, déjame contarte la voz oficial, lo que suele decir es que la exigencia sobre si había damnificados por el uso de la vacuna, el responsable único era el Estado argentino y Pfizer no, y que eso era inaceptable para la ley argentina. Ese argumento yo mismo es he dicho, bueno, pero ¿y otros países por qué sí firmaron y Argentina no? Te agrego 2 preguntas. AstraZeneca, ¿en qué tribunal arbitra en el caso? En Argentina no, también arbitra en el extranjero. Para AstraZeneca está bien. Ahora, se quejan de las garantías. Vos fijate, vos le pedís garantías a alguien que te vendió a fiado, porque por eso necesitas la garantía, porque te mandó el producto y vos no le pagaste. Inaceptable, ¿cómo vamos a dar garantías? A AstraZeneca, Sigman, 60% por adelantado, 54 millones de dólares. A ver, ¿me explicás cómo es que vos no podés dar garantías? Pero le podés dar 60% por una vacuna que todavía no llegó. A AstraZeneca, la Unión Europea le está haciendo juicio. Si quiere un juicio el señor presidente, que se lo haga a la gente de AstraZeneca como está haciendo la Unión Europea, no a Patricia Bullrich. Fernando Iglesias. No, retomo un poco de lo que decía el doctor anterior, no voy a polemizar porque como no está, no es. Pero ¿quiénes son los antivacunas? ¿No? Porque parece, como está planteado, parece que hubiera
20 médicos locos que van a las manifestaciones y dicen a la gente que no se vacune, la oposición es antivacuna, dice el gobierno. Para empezar, yo creo que hay que vacunarse, creo que la Sputnik es la peor vacuna a disposición, pero es mejor que nada y hay que dársela. Ahora, ¿quiénes son los antivacunas? Porque el problema de la Argentina no es que la gente no se vacuna. El problema de la Argentina es que no hay vacunas. Y no hay vacunas porque lo vemos todo el tiempo, este tipo de locuras, de que rechazamos Almeida, rechazamos Río Turbio, cerramos a una opción sola. Mirá, esto circuló hoy. México, estadística del día de ayer. ¿Sabés la composición? Estamos hablando de México, digamos, ¿no? Del neoliberalismo, de Bolsonaro. México, ¿no? ¿Cuántas dosis se dieron? La que más se dieron en México, ¿sabes cuál es? Pfizer. Más de 13 millones. Sinovac, 7 millones. AstraZeneca, 6 millones, casi 7. CanSino, 4 millones. Sputnik, 2.400.000. Esto es lo que era razonable. No es que el problema no es que fracasó AstraZeneca. Porque eso hubiera sido un problema menor. Para México le sacás AstraZeneca y le sacás de no sé cuántas, de 30 y pico millones más. El problema es que apostaron a una sola, irresponsablemente, para hacer negocios ahí, porque iban a tener 150 o 250 millones de vacunas. Y como le dijeron que no a todas las demás, se quedaron sin nada, porque por supuesto todo el mundo empezó a competir y después llegamos tarde. Esa es la irresponsabilidad. Y está bien lo que dice el médico cuando habla de los antivacunas, porque dice, si se hubieran vacunado 7,4 millones, creo que dijo, nos hubiéramos ahorrado 8.000 muertos. Ahora, el gobierno vacunó 2,5 millones. Hasta la que tenían a disposición simplemente en ese penal sin arquero que les dio Pfizer, eran 14 millones. La mitad para hacer doble dosis eran 7. 7 más 2,5 eran 9,5. O sea que nos hubiéramos ahorrado más de... ¿cuántos muertos dijo? 8.000 muertos. Esa es la responsabilidad. Empiezan a aparecer las cifras concretas de lo que hubiera pasado si hubieran habido más vacunas. Sí. Fernando Iglesias. Sí, si quiere investigar los fondos fugados, podrían preguntar a Berbisky, que publicó él la lista de los 10 principales fugadores de fondos, entre los cuales no había ningún funcionario macrista ni empresario cercano al macrismo. ¿Saben quiénes estaban? 4 de los 10, los eskenazi. Banqueros de Santa Cruz, los asesores en mercados altamente regulados que se quedaron con gran parte de YPF sin poner un mango y que ahora además le están haciendo juicio al Estado. Si buscan fondos fugados, busquen por ese lado. Para eso fue Alberto... La que se vence ahora es la deuda del Club de París, negociada por Axel Kicillof, gran luminaria económica. La deuda original, estoy diciendo de memoria, era 3.600 millones de dólares, por ahí. Ponele porque estoy citando de memoria. ¿Sabés cuánto pagamos? ¿Cuánto estamos debiendo y hay que ir a pagar? 9.000 millones. Por intereses y por punitorios, que cualquiera que está en un consorcio sabe que te los ponen, cuando vas a pagar te los quitan. 9.000 millones de 3.600. Y dan consejos sobre cómo hay que negociar estas cosas. Bien.